María Valtorta, Cuadernos de 1945 al 50. 19 de marzo. Le tengo contados la poco agradable visita y el presagio de ayer noche. Ya vio usted mi semblante de susto, pues así me lo indicó al entrar. No sabía qué semblante tuviese, mas impresionada sí que estoy. Y esto no pasa con el discurrir de las horas. No es la primera vez, bien lo sabe usted, que Satanás me molesta tentándome con esto o aquello. Y ahora que no tiene la carne, lo hace con el espíritu. De un año a esta parte me viene molestando de cuando en vez. La primera fue cuando me tentó en aquellos días, tremendos para mí, de abril de 1944, al prometerme su ayuda si le adoraba. La segunda, cuando me asaltó, con aquella sutil, aguda, violenta y prolongada tentación del 4 de julio de 1944, proponiéndome que imitase el lenguaje del maestro para confundir al que habíame ofendido. La tercera, cuando me sugirió hacer con los dictados una obra mía y publicarla para obtener con ella reputación y lucro. La cuarta, cuando en febrero de este mismo año, creo que fuese ya febrero, se me apareció. Es la primera vez que he llegado a verle, ya que las otras veces lo he sentido tan solo, aterrorizándome con su aspecto y con su odio. Y por último, la quinta ayer noche. Estas han sido las grandes manifestaciones de Satanás, si bien yo atribuyo al mismo todo las otras cosas más pequeñas que proceden de los demás y me quieren inducir al orgullo, a mi propia complacencia, al engaño tal vez con las apariencias, o también a persuadirme de que soy una perturbada y todo fruto de desequilibrios psíquicos. Hasta los choques con los parientes y con la autoridad, e incluso hasta con los camioneros, yo los atribuyo a Satanás. Hace lo que puede, y más de lo que puede, con tal de disgustarme y llevarme a la inquietud, a la rebeldía y a la persuasión de que es inútil rezar y de que todo es mentira. Le confieso que ayer noche me inquietó sobremanera. No es la primera vez que me suscita el miedo de estar engañada y de tener que dar cuenta de ello un día a Dios, e incluso a los hombres. Sabe usted muy bien que esto precisamente constituye mi temor, siempre aliviado por Jesús y por usted, Padre mío, y con todo, siempre renacido. Ahora bien, eran pensamientos míos sugeridos, es cierto, por Satanás, pero en fin de cuentas fabricados por mí. Pero lo de ayer noche fue una amenaza explícita y directa. Me dijo, haz lo que quieras. Yo te emplazo para el momento decisivo, para el último momento. Entonces te persuadiré efectivamente de que siempre mentiste a Dios, a los hombres y hasta a ti misma, y de que eres una engañadora, y entonces es cuando caerás en un verdadero terror, desesperada por estar condenada. Y de tal modo te expresarás que quien te asista entenderá que esa es una última retractación tuya para poder presentarte ante Dios con menos pecados. Tú y quien se encuentra a tu lado estaréis persuadidos de ello. Así morirás, y los demás quedarán perplejos. Te espero, sí. Y tú espérame a mí. Nada prometo que no cumpla. Ahora me hastías sin medida, mas entonces seré yo quien lo haga contigo y me vengaré del todo. Me vengaré como solo yo sé vengarme. Y se fue dejándome tan mal. Vino después la dulce madre, afable y amorosa con su vestido blanco, sonriendo y acariciándome. Me regaló asimismo Jesús con la más letificante de sus sonrisas. Mas, no bien me dejaron, volví a caer en mi marasmo, que aún perdura. Cuando se apodera de mí con tal fuerza este pensamiento, me vienen tentaciones de decir, ya no escribo ni una sola palabra por más presiones que se me hagan para ello. Pero después pienso y digo, esto es lo que quiere Satanás, y no doy oídos a esta sugestión. Es tiempo de pasión, ¿no es cierto? Habrá quienes, por una idolatría infusa, en cierto modo en el hombre, aun en el bueno, adoran a la portavoz, al ídolo, olvidando que ella es tan solo un instrumento y que el único adorable es Dios.
y habrá también quienes me desprecien a la espera, por fines varios, de hechos portentosos en mi persona y sobre todo en ese tiempo de pasión. Tal vez usted mismo lo espere como cosa natural en mi caso. Usted por justa espera y los otros por desprecio o idolatría. Le aseguro que prefiero el desprecio a María Valtorta, que no la idolatría a mi persona. Esta me causa un enojo atroz. Paréceme que me desnuden en una plaza y me desvalijen mi precioso tesoro. ¿Qué sé yo? Mire, sufro mucho por ello. El desprecio no me hiere tanto si se dirige a María Valtorta. Basta con que no se perjudique a los dictados, ni se los tome por una burla o una locura. Mas por encima del deseo más o menos santo y honesto de tantos está el querer, o mejor, la bondad de Dios, que escucha a su pobre María, la cual siempre rogó y continúa en sus ruegos diciendo: «He aquí tu víctima». Que sea todo lo que tú quieres, mas nada de signos exteriores. Ni aun esta manifestación de Dios en mí habría querido yo, mas quiso Él que yo fuese un fonógrafo y paciencia, pero más no, no y no. Todas las enfermedades habidas y por haber antes que señales manifiestas. Sufrir cuanto Él sufrió, participar de su agonía, pero que lo sepamos tan solo Él, usted que es mi Padre y yo, y basta. Mas, si en este tiempo de pasión yo defraudo a quien idolatra y a quien escarnece, puesto que no soy materialmente una apasionada, le aseguro que vivo mi pasión, y más que este redoblado sufrimiento físico del cuerpo, que se siente abatido y roto por los golpes y fatigas del Gólgota, de la cabeza dolorida por la corona cruel, de las distensiones y calambres, de la angustia y congestión de esa tortura, de la sed y de la fiebre, del decaimiento y excitación del suplicio. Lo que para mí supone pasión es siempre esto que yo llamo mi Getsemaní, o sea, la oscuridad que me cerca llenándome de fantasmas y de pavores, el temor y el terror del futuro y de Dios, y la cercanía del odio al tiempo que el amor se ausenta. Esto es lo que provoca la sed, la fiebre, las lágrimas de sangre, los gemidos y el desfallecimiento. Le aseguro que esta hora es igual en intensidad a la que me tocó sufrir el pasado año cuando Dios me dejó sola. E incluso le puedo decir que es más fuerte, puesto que aún hace mal por más que se halle Dios conmigo. Espero haberme explicado, si bien ciertas torturas se explican muy mal y se entienden todavía peor lo mismo por quien es padre espiritual, idólatra, curioso, estudioso o escarnecedor del fenómeno. Sería bien, no obstante, que estos tres últimos probasen lo que nos toca probar, pero no, es mejor que no lo prueben. Los idólatras escaparían tal vez poseídos de temor, por lo que se figuraron ser muy distinto, y los curiosos, los estudiosos y escarnecedores llegarían a maldecir a Dios. Por eso, apliquemos los hombros a mi yugo, hagamos desaparecer el tóxico y adelante. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí a tu esclava y a tu víctima. Hágase de mí lo que tú quieras, mas por tu bondad, solo te pido que me des fuerzas para poder sufrir y que no me dejes sola. Mane nobiscum quoniam advesperastit et inclinata est jam dies. Me encuentro envuelta en una gran tempestad. Una de estas tempestades de marzo con luminosidad de sol y oscuridad de nubes volanderas que van sucediéndose. Tengo la impresión de hallarme en una navecilla entre encrespadas olas, unas veces sobre la cresta de las mismas, a pleno sol, y otras hundidas allá abajo, entre dos montañas de agua, que semejan quererme engullir en el profundo del abismo. Paréceme pasar alternativamente de un océano tempestuoso a la placidez del puerto, y verme sumergida, siempre alternativamente, primero en la hiel y después en la miel. Qué sufrimientos los de ayer noche. Hay momentos en los que estoy en el cielo por obra de las breves y dulces palabras, por las acariciadoras sonrisas que me dirigen Jesús y María, y por la fortaleza que los mismos me comunican. Me digo entonces:
Oh, me encuentro bien segura de no estar engañada y no ser una pecadora. En relación con los dictados y con las visiones, se entiende. Y después, he aquí que vuelvo a hundirme en el negro torbellino en el que hierve el fragor temeroso de las palabras amenazadoras de ayer noche. Tras el paraíso pruebo el infierno. A renglón seguido vuelven a socorrerme la bondad de Jesús y de María, y mi pobre alma queda aliviada con el sol que me indica el cielo en una beatitud que me llena de dulzura. Y después vuelta a caer en la amargura, en la oscuridad y en el espanto. Tengo miedo, ayúdeme a superar este combate. Hoy, una señora que me conoció de pequeñita fue amiga de mi madre durante muchos años. Después, por imposición ajena, hube de dejar, y a la que por fin he vuelto a tratar, me ha dicho y hablado de la Marina y de mis dictados, de los que ha leído algunos cuadernillos. Fingiendo no saber nada, le he preguntado sobre la diferencia que ha encontrado entre las dos personas, de las que una es conocida y la otra medio ignorada, porque existe la creencia de que se trata de una religiosa servita o de una señorita enferma, etcétera, etcétera. Me ha dicho que, a su parecer, los de la M están escritos en trance, mientras que los otros son sublimes, pero que causan miedo, porque en vez de hacer sentir la misericordia de Dios, lo que hacen sentir es su justicia, pero contienen palabras de una luz especial, de una elevación espiritual que impresiona. Hay una plegaria de Nuestra Señora que es maravillosa. Ya ha terminado así. Dalos a leer. Yo no he podido hacerme con ellos, pero te digo la verdad, que los deseo. Que crea o no crea que no soy yo, y que no los conozco, no se lo he podido decir. Mas ha sido para mí una gota de miel, porque es una mujer religiosa, culta, y a la que siempre vi sumamente equilibrada. Por eso su juicio y su deseo me han confirmado el hecho de que las almas descubren a Dios en los dictados. Dios mío, que mi único fin sea servirle y amarle, y mi único temor serle aborrecible. Este es mi dolor, pero es tiempo de pasión. Oh, ayúdeme, puesto que bajo una aparente calma estoy hecha toda una llaga que duele. 20 de marzo. Habla el Padre Santísimo. Se os hacen duras las palabras que expresan la verdad. ¿Querríais tan solo palabras de misericordia? ¿Podéis asegurar que las merecéis? ¿No es acaso misericordia la voz severa que os habla de castigos incitándoos al arrepentimiento? ¿Y por ventura os arrepentís? Este deseo de oír solo promesas de bondad, esta manía de recibir de Dios únicamente caricias, es una desviación de la religión. Habéis convertido en epicureísmo esta cosa por demás sublime, como es la religión del Dios verdadero. De ella queréis recibir goces, pero sin prestarle esfuerzo. Queréis arrellanaros en una cómoda transacción entre los mandamientos y lo que a vosotros place, pretendiendo que se adapte Dios a esta situación. En un tiempo, a este vicio espiritual se le llamó quietismo, y con este mismo nombre le conocen los doctores de espíritu. Yo soy más severo y lo denomino epicureísmo del espíritu. De la religión, de Dios, de sus palabras tan solo querríais lo que halaga al sentido, porque de tal suerte habéis decaído, que hasta al espíritu lo habéis hecho sensual. Por eso queréis proporcionarle sensaciones y estremecimientos del todo humanos. Parecéis de esos alineados de otras religiones que con ceremonias ad hoc provocan un estado psíquico anormal para gozar los falsos éxtasis de sus paraísos. La grande, la más grande misericordia de Dios, ya no la captáis y llamáis dureza, espanto y amenaza a lo que es amor, consejo e invitación a la conversión para conseguir las gracias. Queréis palabras de misericordia, ¿decís que las queréis para así contar con fuerzas para resurgir? No mintáis. Las querríais por su dulzura al tiempo que vosotros continuaríais amargos como un tóxico para los labios de Dios. Las palabras de misericordia, las visiones todas amor que, de un año a esta parte, se os regalan como última prueba de elevación de vuestras almas hacia Dios, ¿sirven de algo?
a muchos como deleite, a algunos para su ruina, y a los menos como una exigencia temerosa de santificación. Ser signo de contradicción para muchos, continúa siendo el destino de Cristo. Hoy soy yo el que hablo, y lo hago para que veáis cuán infinita es mi misericordia, al no sepultaros bajo una tormenta de fuego, a vosotros que sois aún más culpables que los de Sodoma. Está dicho: tú castigas gradualmente a los extraviados, les reprendes sus fallos, y les amonestas a fin de que, apartándose del mal, crean en ti. ¿No han ido aumentando poco a poco estos períodos tremendos? ¿He dejado que os golpeen totalmente de una sola vez tan infernalmente? No. Son decenios y decenios los que han transcurrido, yendo aumentando en su forma y duración el castigo, proporcionándoos de cuando en cuando alguna que otra ayuda milagrosa que os libre del mismo, pero de la que os habéis servido para preparar con vuestra propia voluntad un azote todavía más fiero. Mas, ¿os habéis vuelto mejores? Escarnecedores de Dios, vuestra malicia e incredulidad han ido en aumento de día en día. Y ahora, si no supiese cómo os creé, me preguntaría si es que tenéis un alma, puesto que vuestras obras son más que de brutos. ¿Os desagrada que os lo diga? Pues no hagáis por merecer estas palabras. En relación con los cananeos, se lee esto en la sabiduría. A los antiguos habitantes de tu tierra santa, tú les diste, porque eran detestables ante ti, las obras que realizaban con hechicerías y sacrificios crueles. Mataban sin piedad a sus hijos, comían las vísceras humanas y bebían la sangre dentro de tu tierra sagrada. A estos padres asesinos de seres indefensos, tú los quisiste destruir. ¿No os reconocéis, generaciones de hombres de hoy, en estos vuestros antepasados? Yo sí os reconozco. Les habéis aventajado en malicia, pues ésta ha llegado a ser más satánica, haciéndoos de esta ralea que para mí es detestable. Grandes y pequeños, cultos e ignorantes, y hasta en las casas de los ministros de Dios, se quiere y se cree saber, a través de hechicerías, que tienen el sello inconfundible de Satanás. No efectuáis los sacrificios de los cananeos, mas sí peores, pues inmoláis no las carnes, sino vuestras almas, y las de vuestros semejantes, conculcando el derecho de Dios y la libertad del hombre. Porque habéis llegado hasta el punto de violentar con burlas y con mandatos las conciencias que todavía saben mantenerse fieles, derrocándolas del trono de su fe que las eleva hasta mí, corrompiéndolas con doctrinas malditas e, incluso matándolas, creyendo con eso despojarlas de la fe. No, no lo conseguís antes. De ese modo las revestís de una fe incorruptible, al tiempo que sois malditos vosotros por la corrupción que sembráis con ánimo de arrancarle los fieles a Dios. ¿Y aún no os reconocéis? Generaciones de padres que sin piedad alguna asesináis moralmente a vuestros hijos, transmitiendo a esos inocentes vuestra incredulidad, vuestra sensualidad, todo el bagaje, en fin, del racionalismo y de la bestialidad, de los que tan saturados estáis y que ahora, por tanto, a estos hijos desprovistos de todo sostén espiritual, termináis matándolos en lo único que les queda, la carne, permitiendo que, como bestias lujuriosas, hagan mercado de esa carne, consintiendo felices en tal mercado que os permite nutriros y gozar con el sacrificio de vuestros hijos. No exagera, no, la sabiduría al darlos el calificativo de asesinos de almas indefensas. Cuidáis más de la bestia que engordáis para venderla y de la planta que cultiváis para obtener fruto de ella, que no de vuestros hijos. Ellos son débiles, y no los fortalecéis dándoles la religión de Dios, o cuando menos, la de la probidad cívica y del amor familiar. Padres, no sois ya los tutores de vuestros menores, y vosotras, madres, sois ídolos y no ángeles para vuestras criaturas. Sois infieles al fin para el que os puse. Abdicáis de vuestros deberes y de vuestros derechos.
me causáis repugnancia. Sois ídolos, idólatras. Ídolos porque carecéis de espíritu e idólatras porque adoráis lo que es todo menos espíritu. Habéis adorado al hombre permitiendo que se llegase al culto del cuerpo y se tornase a dicho culto como aquellos paganos con los que se encontró Cristo o como los neopaganos, dos veces culpables de paganismo, por serlo y serlo tras haber conocido la verdadera religión. Hasta en los duelos y en las alegrías, ¿qué es lo que hacéis? Idolatría. Veneráis y adoráis lo que perece. No pensáis en el Espíritu ni en el Creador del mismo, y esto es un engaño para la vida humana, ya que los hombres, halagando al afecto o a los tiranos, dan a la piedra, al leño o a la tela pintada el nombre incomunicable. Yo, únicamente yo soy Dios. ¿Os parece que sea yo quien os fuerza? Pues bien, oíd entonces. No bastó con haber errado en el conocimiento de Dios, sino que, viviendo en la gran guerra de la ignorancia, a tan señalados males les dan el nombre de paz. Y así inmolan a sus hijos, ofrecen tenebrosos sacrificios, o pasan las noches en orgías infernales. Ni sus vidas ni sus matrimonios se conservan ya puros, sino que uno asesina al otro por envidia, o le contrista con adulterios. Todo, en plena confusión, es sangre, homicidios, hurtos, fraudes, corrupciones, infidelidad, tumultos, perjurios, opresión de los buenos, olvido de Dios, contaminación de las almas, inversión de los sexos, infidelidad en los matrimonios, adulterios, deshonestidad, ya que el culto abominable de los ídolos es causa, principio y fin de todo mal. Ellos desbarran en francachelas, vaticinan en falso o viven en la injusticia y cometen perjurios sin empacho toda vez que, al poner su confianza en ídolos inanimados, no temen les sobrevenga daño alguno por sus perjurios. Pero ¿es esto la sabiduría dictada un siglo antes de Cristo o bien es escrito dictado para los momentos actuales? ¿Y aún queréis palabras de misericordia? ¿Nunca visteis a un pueblo en fuga bajo una granizada fortísima? Huyen, huyen, pero los gruesos granizados les caen y golpean por todas partes. Si hubiese de hablar como merecéis y hablar yo, Dios Padre, seríais semejantes a estos golpeados por los innumerables granizos. Habla la bondad y no la entendéis. Habla la justicia y la encontráis injusta. Tenéis miedo y no os corregís. ¿Sois necios o delincuentes, locos o endemoniados? Que cada uno se examine a sí mismo. ¿Y para esto se mandó a morir al Hijo del Padre? De verdad que si fuese posible el error en Dios, habría que decir que semejante sacrificio fue una equivocación, toda vez que su infinito valor ha resultado nulo para demasiados. Una equivocación, sí, pero que proclama mi naturaleza, porque si yo no fuese amor, hombres que, con ser culpables, aún os parece que no os trato con misericordia, no os habría dado la redención. Si ciertamente de haber tenido que obrar, como vosotros que queréis el 100 y aún el 1000 por uno, cuando hacéis un poco de bien, yo nunca habría tenido que concederos gracia alguna, porque las gracias, todas las gracias, comenzando por la de la sangre derramada por vosotros, han sido por vosotros olvidadas, menospreciadas y hasta convertidas en desgracias. Hoy no habla Jesús, ni contempla el pequeño Juan. Hoy hablo yo para deciros que ahora, al igual de hace 2 años, mi pensamiento es siempre el mismo, para deciros que, si callo, es porque sé que es inútil hablar, para deciros que la palabra es amor, el silencio es amor, y hasta la severidad es amor. Tan solo vosotros, en el soberano concierto de amor que informa cuanto de Dios procede, sois desamor. Y esta es vuestra condenación. No faltaba sino este severo dictado para terminar de aniquilarme.